Muy bien, continuamos. 2:17 de la tarde, está del otro lado y le vamos a dar las buenas tardes. La bienvenida nuevamente a Nacional San Luis 96.7. Espera, ¿Cambiar? sí, Sí. no cambian más. Sí. Puede ser que, no, yo entiendo la parte formal, Sí. pero podemos, así como que sea para no cambiar más, además de presentarlo de manera formal, Sí. decirle como el tío Tony Mangione. Yo creo que sí. Le vamos a preguntar Podemos. si le molesta que lo presentemos así primero y después la parte formal. Si no le molesta, quedará el tío Tony Mangione. Antonio, ¿cómo va? Muy buenos días. ¿Te molesta? ¿Cómo manejamos esta situación? No, bueno, ustedes verán las consecuencias, habrá consecuencias. Listo, quedó clarísimo. Claro. No, adelante, como ustedes. Adelante. Sí. Tal vez les haga una oferta que no puedan rechazar. Hermoso. Muy bien. Y termina la nota diciendo, ni siquiera me has llamado padrino. Exactamente. Sí. Hoy hablamos de biodiversidad con el doctor Antonio Mangione, docente e investigador y comunicador científico de la Universidad Nacional de San Luis. Qué palabra que se usa bastante, biodiversidad, ahora. Mira, como si hubiese sabido que tengo anotado acá en mi apunte. Porque justamente iba a empezar por eso. Justamente iba a empezar por tener especial cuidado en que el concepto de biodiversidad y la palabra no caiga en un eslogan, no caigan solamente como un eslogan, porque podría ser un eslogan, podría ser hasta una marca. Me voy a arriesgar a decir eso. Digamos, la biodiversidad no solo como un concepto, sino también como algo que ya nos identificamos, en ese sentido me refiero. Pero no debería quedar, hay un temor por ahí a que simplemente sea un eslogan. Peor, un significante vacío. No se tiene que convertir en un significante vacío. Entonces, decir algo, digamos, para ayudar a que esto no ocurra. Más diversidad siempre es mejor. Siempre, en cualquier situación. Más diversidad es más salud para los ecosistemas y para las poblaciones humanas. Son más beneficios en términos muy variados, inclusive aquellos que están vinculados a cultura y derechos humanos. Sin ninguna duda, aquellos que están vinculados con derechos humanos. Digo esto para trazar una línea, un continuo, un puente entre los que podrían ser nuestros propios intereses y aquellos que son inherentes a la biodiversidad. La biodiversidad tiene valor per se, ¿no? Porque existe tiene valor. Algún día podemos hablar de las cuestiones éticas y valorativas respecto de la biodiversidad. Pero, digamos, hay un puente entre el valor per se que tienen y estas cosas que, obviamente, valor que le damos los seres humanos, así que per se en alguna medida. Y algo más colectivo como son los derechos humanos. Biodiversidad es también derechos humanos. Y el otro concepto que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de biodiversidad, no solo hablamos de diversidad de especies, hablamos de diversidad de paisajes, hablamos de diversidad de ecosistemas, de biodiversidad en términos genéticos y de una serie, se están incorporando en la teoría y también en la práctica porque la experiencia misma en el territorio lo dice, lo indica y lo fortalece, es que biodiversidad y seres humanos ahora están en una vinculación muy estrecha, ya sea por la desgraciada parte que nos toca en destruirla, o en nuevos vínculos o vínculos que se retoman entre seres humanos y naturaleza y biodiversidad en términos de continuación de tradiciones o rescate de tradiciones, profundización de prácticas culturales que se están desarrollando desde hace mucho tiempo en distintos lugares del mundo, también en Argentina, en un contexto de mucho más cercanía, respeto y armonía con la diversidad, con la biodiversidad. Eso por un lado. Algunos datos que pueden ser de interés para lo que voy a decir en unos minutos. Se conocen más especies terrestres que especies marinas, pero, sin embargo, la diversidad en términos de grandes grupos de especies marinas es mayor en los océanos que en el continente, en la parte terrestre. Pero como también conocemos menos
del ambiente marino que del terrestre, hay que tener cuidado con cómo se está explotando y utilizando los recursos marinos, ¿no? Voy a dar un ejemplo que me parece dramático. Dramático. Una sola especie de bacteria, a ver, una sola especie de bacteria, en realidad es un grupo de individuos emparentados a un género de bacterias, ¿no? Una sola es responsable de la mitad de la fotosíntesis que se produce en los océanos. Es decir, de todo el proceso de captación de dióxido de carbono para producción de materia y energía y producción de oxígeno. Lo que hacen las plantas, también hay bacterias fotosintéticas. Una sola especie es responsable de la mitad de la fotosíntesis en los océanos. Hay estudiadas, identificadas, entre 1.5 y 1.7 millones de especies sobre la Tierra. Y se estima que habría, algunos dicen 8 millones, algunos dicen un poco más, en total, pero no conocemos 6 de esos millones. De esos 8, 6 no los conocemos, pero se estima que existirían. ¿Sí? Y hay mayor biodiversidad sobre la franja del Ecuador, en lo que sería acá en América, Ecuador, el Amazonas en Colombia, en Perú, Brasil, en el sudeste asiático, ¿sí? Y además tenemos especies o focos de biodiversidad de rango de distribución muy pequeños, distribuidos, por ejemplo, en América a lo largo de todo el cordón montañoso. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay que tener especial cuidado con esas condensaciones de biodiversidad, porque son especies de tan poco rango, están tan poco distribuidas, que cualquier impacto que se produce en ese lugar podría eliminar a todas las poblaciones de un saque. Wow. Esos impactos obviamente podrían ser el hombre puede ser el encargado, ¿no? El género humano. Hay dos tipos de riesgos, sí. El humano, un emprendimiento minero asociado a una nueva red de rutas podría generar, y de hecho se ha comprobado que existe daño, en otros se ha estimado, en otros se ha comprobado, o podría ser un incendio de proporciones provocado, o una inundación provocada o no, en algunos lugares podría ocurrir, o lo que está ocurriendo ahora, que algunas especies vinculadas a masas de glaciares también corren riesgos si esas masas de glaciar se reducen por calentamiento global, ¿no? Bien. Luego, ahora voy a hacer un rápido pasaje de la situación global a la situación de San Luis. Y lo vamos a poner en números, en número de especies, y también lo vamos a poner en pesos, ¿no? Bien. En dólares, para tener una idea. Entonces, supongamos que hay unas 8.000, 9.000, para no citar números exactos, 8.000, 9.000 especies que tienen algún grado de amenaza sobre la Tierra. 6.000 de esas 8.000 están amenazadas por la tala, la caza, la pesca. Por la agricultura, a su vez, hay 5.000 especies. De esas 8.000, 5.000. Quiere decir que de las 6.000, de las 8.000 hay 6.000 afectadas por la tala, la caza, la pesca, y además también están afectadas por alguna causa vinculada a la agricultura, como los cultivos, el ganado o la forestación artificial de bosques. Es decir, a las especies se le suman múltiples factores, no solo uno. A eso hay que sumarle, no sé, las invasiones exóticas, la contaminación, los fuegos provocados, etc. Las especies que están en vulnerabilidad, ¿no? O en peligro crítico, ¿no? O en peligro de extinción por grupo, son más o menos el 20% entre los vertebrados y los invertebrados y casi el 30% entre las plantas a nivel mundial. Es decir, el impacto sobre la biodiversidad en los últimos 60 años es muy grande. Una de las especies, uno de los grupos más afectados son algunos insectos, artrópodos y aves, muy fuertemente. Ahora voy a hablar sobre aves y San Luis. En Argentina, el 25% de sus especies tienen algún grado de riesgo. Y tenemos
100.000 especies de artrópodos, 10.000 especies de plantas, 900 especies de peces, 400 de reptiles, casi 400 de mamíferos y casi 200 de anfibios. En Y el Argentina, sí, y el 25% entonces, 20-25%, sí, en promedio, está en riesgo. sí, algunas un poco más, algunas muchísimo menos, pero Bien. tenemos que ser muy cautos. La cifra es 20, 25, es escandaloso. A nivel global es peor. A nivel global hay grupos que están en peores situaciones, por eso no nos tiene que consolar. Solo por tráfico en Argentina, informes nunca oficiales, muy difícil conseguir informes oficiales sobre esto, ya voy a ir a ese punto. Algunas fundaciones y ONG se encargan de hacer este trabajo. Solo en el año 2017 se confiscaron a nivel nacional y por informes periodísticos o denuncias tomadas desde sede judicial, se confiscaron, por ejemplo, 4.000 aves vivas. Quiero dar un dato. ¿Por qué digo vivas? En una confiscación de aves en San Luis, entre el límite de San Luis y San Juan, se pueden confiscar 50 individuos vivos y 300 muertos de aves, por ejemplo. ¿Se entiende la proporción? Sí, sí. Es dramático. Por eso esto es solo contar las especies vivas, es decir, las que tienen alguna chance de volver a un centro de rehabilitación, hacer una cuarentena y ver si potencialmente pueden ser liberados. A nivel nacional, 2016, 2017, 2.000 cueros de reptiles. Es decir, una de las principales amenazas en Argentina, aparte de la pérdida de hábitat y la deforestación o los campos de cultivo, el avance de la frontera agrícola sobre la biodiversidad, es la caza furtiva, la caza ilegal. Ahora, hay buenas noticias, no quiero ser ingenuo de vuelta, pero Argentina tiene un buen diagnóstico de la situación, pero no tiene la mejor implementación para abordar las problemáticas resultantes de ese diagnóstico. Claro. Una buena noticia a la par de esto es que tiene en forma no centralizada, pero en realidad es un problema, pero al menos tiene distintos organismos que en forma separada y a nivel provincial, no siempre coordinado, no siempre, pero no siempre, o las universidades trabajan en temas vinculados a la biodiversidad y se ocupan de esta temática. Pero en Argentina estaría faltando otras instancias de intervención estatal en el control, manejo y monitoreo de la biodiversidad. Esa es una gran preocupación. Solo en San Luis, el 95% de las especies recuperadas de operativos por confiscación de caza furtiva o porque se recuperan del mascotismo, 95% son aves. Estamos hablando de entre 300 y 500 individuos por año que se recuperan, lo que se recupera. El tráfico entonces en San Luis es un serio problema, en San Luis y en otras provincias. Las especies más afectadas son las aves en San Luis y una de las especies más afectadas es el cardenal amarillo. Sí. Es una gran preocupación. ¿Qué está haciendo? Pero es ilegal. Sí, claro. Es ilegal. O sea, existe un marco legal que lo rige. Sí, gente que tiene pumas en su casa. ¿Acá en San Luis hay gente con pumas? Pero claro. Hay gente con cardenales, los tienen como mascotas. Claro. No, mira. Gente que captura y tiene o compra en el mercado ilegal cardenales amarillos, una especie amenazada de extinción en la provincia, en el país. Para tenerlo en el patio, para tenerlo en el patio. Entonces, uno comprende la inclinación por el mascotismo, yo la comprendo, son animales maravillosos, pero a lo que hay que apuntar, y hay algo interesante, y esto lo informa bien el gobierno de la provincia, se incrementa cada vez más las devoluciones de particulares de especies, es decir, las particulares están devolviendo especies que tenían como mascotas. Eso es un buen dato, eso es muy interesante. Y a mí me parece que hay que apuntar también ahí,
cuando hablamos de concientización, cuando hablamos de campañas en términos de valoración de la fauna, ¿no? Y de la biodiversidad, en esta respuesta también de la comunidad, ¿no? Esta mirada atenta en las comunidades, entre vecinos y vecinas, ¿no? No salir nosotros con el poder de policía, que no lo tenemos, pero sí empezar a hablar de esto. Siempre es mejor que esa especie esté en condiciones silvestres. De hecho, nuestras chances de verla en condiciones silvestres se incrementan si hay menos especies en condición de mascotismo. Es una cosa muy obvia, Y con un buen plan de manejo, la comunidad, la sociedad podría tener cada vez más contacto con la biodiversidad. Nosotros estamos experimentando en San Luis esto. Sin embargo, me parece que hay que trabajarlo muy fuertemente desde el Estado, muy fuertemente desde la escolaridad en la escuela. Lo hacen muy fuertemente algunas organizaciones o algunas ONG, pero todavía hace falta presencia del Estado, muchísimo más fuerte. Hay provincias que son muy fuertes en esto, algunas provincias que no, tienen otra dinámica, ¿sí? Y a mí me parece que estamos en un punto en donde hay muchísima permeabilidad de la sociedad para empezar no solo a revertir, con las responsabilidades que son menores para la sociedad en estos temas, de revertir estas tendencias que son bastante perjudiciales, que están haciendo muchísimo daño, pero hay algo que está operando a nivel social que da muchísima esperanza en torno a un mejor tránsito en torno a la recuperación de la biodiversidad o conservación de la biodiversidad a nivel global y sí a nivel nacional y también en San Luis. Gracias a qué crees que sucede o este aspecto positivo, ¿a qué se le debe? Yo tengo en mente, está en la literatura, pero solo acá en San Luis tengo en mente que llevamos unos 20, 25 años claramente con un foco puesto en lo ambiental, claramente. Y es cierto que muchas de las agendas ambientales no son nacionales. Podemos hablar un día de las agendas. ¿Quién construye las agendas ambientales? Si las importamos, si no las importamos. Porque nosotros tenemos la agenda de la biodiversidad es una agenda global y nosotros con justicia la tomamos, sin ninguna duda. También dejamos otras agendas ambientales fuera de la discusión, ¿no? Yo voy a intentar retomarlas, para no caer en eso también, yo voy a intentar retomarlas. Ahora estamos haciendo un marco, pero hace 20, 25 años que al menos en el país, pero en la provincia seguro, con distintas virajes, se habla de lo ambiental desde hace mucho tiempo. A veces son las pilas, a veces ahorrar energía, a veces en un momento fue el dióxido de carbono, ¿no? ¿Sí? Y vamos transitando agendas en lo ambiental que van dejando una huella, rescatan una huella, pero también dejan una huella y empieza a ser parte del discurso, empieza a ser parte de la construcción de sentidos acerca de algo y sobre todo nos empezamos a identificar. El año pasado, a fines del 2019, pasó algo aquí en Argentina que puntualmente en Mendoza yo no había visto antes, de cómo se unió el pueblo mendocino para poner un freno a la megaminería, la llamada minería. Así es, eso digamos es innegable. Bueno, esa es una de las agendas ambientales que con un periodo de que no se vio tanto, ¿no? Al menos en la calle, que fue en los últimos 4 o 5 años, se ha mantenido de alguna manera constante. Hay como hay un proceso muy fuerte de vinculación e identificación con el espacio, con el ambiente, con el paisaje, con el territorio, con la cultura propia, que las comunidades empiezan a alzar la voz. Puede ser Famatina, Esquel, como fue en un tiempo atrás, o una ciudadanía completa, ¿no? Movilizada de alguna manera por la lucha, por su reclamo, también por la incomodidad de quienes supuestamente les generan los que luchan, pero estaba todo Mendoza convulsionada. Eso es un fenómeno maravilloso por donde se lo mire. Y dudo que eso se vaya
que eso se pierda. Eso no se pierde, eso queda. Eso está guardado en la memoria. Mendoza jamás va a olvidar eso. Jamás. Porque ya fue transmitido, porque ya hubieron familias, grupos, amigos, parientes que estuvieron en la calle hasta con sus hijos. Eso marca fuego, no se olvida más. Es muy impresionante. Antonio, como para ir redondeando y cerrando, sí. ¿Cuáles serían las ideas entonces de esta jornada? Digamos, les puedo proponer la columna de la semana que viene. Dale. Ir a una temática global, sí, que hay que pensarlo también desde lo local, ¿no? Digamos, transformar estas agendas globales a particularidades, a cuestiones que nos afectan a nosotros, ¿sí? En lo particular. Lo que les propongo para la semana que viene es pensar en los plásticos. Bien. El efecto de los plásticos, es decir, hay lugares en el mundo que se están respirando microplásticos. Entonces hay que pensar el plástico no solo como un contaminante, sin ninguna duda, sino en términos de producción. Y si hay vías de escape a la producción del plástico, ¿no? Y qué valor económico tienen, y si culturalmente lo podemos aceptar, y si no hay que transformar hasta las formas del transporte, ¿no? Y de cómo se producen bienes y servicios. Es un tema complicado que afecta directamente al ambiente, sin ninguna duda. Muy bien, así será. Bueno, entonces será tema de próximas conversaciones. Gracias, tío Tony. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Buenas tardes. Que viene. Chao. El doctor Antonio Mangione, docente investigador y comunicador científico de la Universidad Nacional de San Luis, que ayer cumplió años. ¡Ay, no la saludamos! Y no la saludamos.